Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Hay una lista de reglas extrañas que deba seguir o algo así? Pregunté. Porque a veces puedo ser un poco idiota. Solo una regla en este trabajo, chico, dijo Stanley. No te mueras. No estaba bromeando. Stanley me entregó una pesada linterna Maglite de 3 celdas y me deseó suerte antes de bajar la reja de seguridad sobre la entrada del hospital abandonado y cerrarla con llave. Escucha, dijo antes de darse la vuelta. No es una regla, solo un buen consejo. Trata de quedarte en los pisos superiores. Los pasillos son más estrechos y los techos más bajos. Eso te dará una pequeña ventaja. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Pregunté. Pero él ya cojeaba por los escalones de la entrada del hospital hacia la camioneta de la empresa que esperaba en la acera. «Estarás bien», llamó por encima de su hombro. «Tengo un buen presentimiento sobre ti». Yo no quería este trabajo. La verdad es que no quería ningún trabajo. Mi padre dice que soy un vago y que me falta ambición. Nunca me lo dice a la cara, pero tampoco se molesta en revisar la habitación para ver si puedo oírlo. Mi madre afirma que simplemente no he encontrado la guía espiritual adecuada para iluminar mi camino en la vida. A ella le gusta mucho todo ese rollo de la nueva era. Mi novia, bueno, debería decir exnovia, ya que me ha estado ignorando durante los últimos 5 días, cree que estoy deprimido. Solía trabajar en la sala de correo de una firma de inversiones en el centro. Para mí, era solo un trabajo, no una carrera. Era bastante ambivalente con respecto a las acciones y los bonos, el mercado y el ascenso a una oficina en el piso de arriba. Mientras los otros empleados de la sala de correo hacían contactos, construían relaciones y se esforzaban al máximo para que los notaran, yo simplemente dejaba sobres en los escritorios de la gente. Una sonrisa y un asentimiento eran prácticamente toda la interacción social que podía manejar. Luego llegó la pandemia y me despidieron. Mis compañeros de piso lo aprovecharon al máximo. Anita hacía repartos para GroupHub y aprendió a tocar la guitarra en línea. Sanjay trabajaba desde casa, de hecho, usaba pantalones para sus reuniones de Zoom. Yo, me sentaba en mi habitación escuchando narraciones de creepypasta en YouTube, de donde saqué la idea para la broma de las reglas extrañas que Stanley no entendió. De vez en cuando me sentía particularmente motivado, jugaba un par de niveles de Candy Crush Saga. Nunca usaba pantalones. Si no fuera por la pantalla de inicio de mi teléfono, ni siquiera habría sabido en qué mes estaba, y mucho menos qué día de la semana era. No quería nada. No me importaba nada. No hacía nada. A veces me tomaba el pulso solo para ver si seguía vivo. La única forma en que mi existencia podía empeorar era si tenía que volver a vivir con mis padres. Eso se convirtió en una posibilidad real cuando comenzaron a levantar las restricciones de la pandemia y mis beneficios de desempleo se agotaron. No recuperé mi antiguo trabajo cuando la firma reabrió. Recursos Humanos me envió un mensaje de texto diciéndome que estaban reduciendo el tamaño de la sala de correo. Estaba demasiado ocupado sumido en la inercia como para que me importara, pero mis compañeros de piso no se tomaron bien la noticia. La primera vez que no pude aportar mi parte del alquiler, Anita y Sanjay me dieron un ultimátum: encontrar un trabajo y aportar mi parte para cuando se venciera el alquiler del próximo mes o largarme. No les hizo ninguna gracia cuando les dije que esperaba que mi inversión en boletos de rasca y gana diera grandes frutos cualquier día. Como dije, a veces puedo ser un idiota. La perspectiva de volver a vivir en el sótano de mis padres, viviendo con la decepción de mi padre y la lástima de mi madre, fue lo que finalmente me hizo levantar el trasero. Por supuesto, empecé con Craigslist. El trabajo de vigilante nocturno parecía ideal, poco esfuerzo y sin necesidad de educación o experiencia. Perfecto para un tipo con poca energía, sin educación y sin experiencia como yo. Y tenían una vacante inmediata. Pensé que estaría sentado en una cabina en algún lugar, jugando con mi teléfono toda la noche y me pagarían por ello. Llamé al número y me pidieron que fuera a una entrevista de inmediato,
así que me duché por primera vez en días y me puse unos pantalones medio limpios. Incluso me enviaron un Uber. La empresa estaba en un escaparate. Había un letrero en la ventana, de esos a la antigua, donde pintan al revés en la parte interior del cristal. El guión ornamentado estaba astillado y descolorido, pero no era algo garabateado con un marcador en un cartón, así que supuse que era legítimo. Dentro me recibió un hombre que parecía de unos 50 años, con entradas y una buena barriga incipiente. Se presentó como Stanley. Cojeaba de forma pronunciada mientras me guiaba a su oficina y me indicaba una silla. La entrevista no fue en absoluto lo que esperaba. No parecía importarle dónde fui a la escuela, mi historial laboral o qué calificaciones podría tener. Principalmente, quería saber sobre mi situación. ¿Era cercano a mi familia? No mucho. ¿Tenía muchos amigos? No. ¿Salía con alguien? Es complicado, pero probablemente no. Cosas así. Me desconcertó un poco su línea de preguntas, pero luego me preguntó sobre mi tamaño. Le dije que medía 1,65 m y pesaba 60 kilos. Sonrió de oreja a oreja, dio una palmada y dijo, «Excelente». Sí, eso fue bastante extraño. Una última pregunta, dijo. ¿Eres buen corredor? ¿Corredor?, pregunté, sin entender a qué se refería. Ya sabes, correr, imitó a un Jagger, moviendo los brazos a los costados. ¿Eres rápido? ¿Tienes resistencia? Me encogí de hombros. Competí en campo a través en el instituto, pero eso fue hace 5 años. Servirá, dijo, garabateando una dirección en una nota post-it y entregándomela. Reúnete conmigo aquí a más tardar a las 10:45 de esta noche. ¿No vamos a hablar de pago, beneficios, cosas así? Veamos cómo van las cosas esta noche. Si todavía quieres el trabajo por la mañana, hablaremos de pago y beneficios entonces. Me acompañó a la puerta, sonriendo de oreja a oreja. Tengo un buen presentimiento sobre ti, chico, dijo, estrechando mi mano. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que estaba a punto de ser secuestrado por un bicho raro con una fijación por perseguir a gente bajita. Lo sé, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. A las 10:25, mi Uber apareció para el viaje a través de la ciudad. Casi no fui, pero la idea de volver a vivir en el sótano de mis padres me convenció de arriesgarme. Además, incluso 5 años después de mi última carrera de campo a través, estaba bastante seguro de que podría correr más rápido asustado que Stanley caliente. 15 minutos después, me dejaron frente al hospital conmemorativo St. Luke. Uno pensaría que un hospital abandonado y espeluznante tendría algunas historias circulando, pero ni siquiera sabía que el lugar existía hasta que el coche se detuvo frente al edificio. El hospital se encontraba a unos 30 metros de la calle, con un camino semicircular que conducía a la entrada. Estaba en un barrio de edificios de apartamentos con algunas tiendas a pie de calle. Stanley estaba sentado en una camioneta de la empresa junto a los escalones de la entrada. El edificio en sí tenía 2 alas, una a cada lado de la entrada principal. Tenía 5 pisos de altura con un techo plano y estaba construido de concreto con ladrillos amarillos de adorno alrededor de las ventanas, ya sabes, como esas feas escuelas secundarias viejas de los 70 que ves en las fotos de anuarios de tus padres. Las ventanas estaban todas cubiertas con rejas de hierro ornamentadas. Un muro alto de ladrillos coronado con picos del mismo estilo que las rejas de las ventanas ocultaba el resto de los terrenos. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente aquí?, pregunté mientras me guiaba por los escalones de la entrada. Solo quédate dentro y vigila las cosas hasta las 7 de la mañana. Todavía hay agua en el edificio principal en caso de que necesites beber o usar el baño, pero no hay electricidad. Ok, pero ¿qué hago si alguien intenta entrar o algo así? Llamas a la policía. Tu teléfono no funcionará adentro. Todo el acero en el concreto bloquea la señal. Pero no te preocupes, nadie intenta entrar. Simplemente haz lo que tengas que hacer para pasar la noche. Volveré a las 7. Había señales de peligro por todas partes, pero en lugar de prestarles atención, estaba demasiado ocupado decepcionándome de que no podría ver YouTube.
Fue entonces cuando decidí hacerme el capitán sabelotodo y preguntar sobre las reglas extrañas. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Las pasé deambulando por el hospital, alumbrando con mi linterna en polvorientas salas de examen y oficinas vacías. La parte principal del edificio era un cuadrado monótono, sus pisos cubiertos con baldosas de linóleo gris turbio, las paredes de un color beige neutral. Incluso sin los años de mugre y polvo que cubrían cada superficie, este lugar habría sido sin vida. Se me ocurrió que si mi existencia pudiera traducirse en arquitectura, se parecería mucho a esto. Un pasillo junto al mostrador de recepción conducía más adentro del edificio. Más allá de un par de ascensores fuera de servicio y las escaleras centrales, había una cafetería, una cocina, un par de oficinas de administración y una sala de espera. La mayoría de los muebles y equipos habían sido retirados, pero todavía había algunas cosas sueltas, escritorios vacíos, archivadores y algunas sillas de oficina. Ya sabes, cosas así. En la sala de espera, encontré lo que parecían conos de tráfico al revés hechos de aluminio cepillado. No tenía ni idea de lo que eran hasta que los miré más de cerca y vi que estaban llenos de arena y colillas de cigarrillos. Este lugar debe haber cerrado antes de que yo naciera, porque no recuerdo una época en la que la gente pudiera fumar en los hospitales. Las salas a cada lado del edificio principal tenían un pasillo central con escaleras de emergencia en cada extremo. Los pasillos estaban alineados con puertas a oficinas, probablemente para todos los médicos que habían trabajado aquí. Las puertas estaban todas abiertas y el resplandor de las luces de la calle afuera se filtraba a través de las ventanas sucias. Era suficiente para que pudiera moverme sin la linterna, pero la usé de todos modos. Algo que debería haber notado mucho antes era la falta de vandalismo. Nadie había pintado grafitis en las paredes ni roto las ventanas. No había latas de cerveza aplastadas ni botellas vacías de M.A. Dog. Ni agujas usadas ni pipas de metanfetamina rotas. Encontré un par de habitaciones donde parecía que alguien había tirado las puertas de sus bisagras. Dentro de cada una había muebles rotos y profundas hendiduras en las paredes de yeso. Más señales de peligro que ignoré. Cerca de las 2:30 de la mañana, en realidad estaba empezando a disfrutar del trabajo. Por primera vez en la memoria reciente, en realidad estaba involucrado con el mundo que me rodeaba en lugar de estar perdido en la pantalla de mi teléfono. Había un zumbido de bajo nivel en la parte posterior de mi cabeza. Me recordaba a cómo me sentía al correr en un nuevo campo a través en una reunión fuera de casa o al tener una primera cita, cuando todo es nuevo y fresco y tal vez un poco aterrador. Describir un hospital que ha estado abandonado por más tiempo del que he estado vivo como nuevo y fresco es una locura, lo sé, pero así se sentía. Entonces escuché el estruendo. Estaba lejos y era débil, pero el ruido se transmitía en el aire muerto que colgaba en los pasillos. Sonaba como si viniera de abajo. Había visto un letrero para el sótano en la escalera central, una flecha diagonal apuntando hacia abajo con las palabras lavandería, almacén, caldera y morgue a su lado, pero no había bajado allí. Por mucho que me gustara la onda de explorar un hospital abandonado, aún no estaba listo para andar curioseando en una morgue vieja. Justo cuando me convencía a mí mismo de que una pila de chatarra en algún lugar finalmente había perdido su batalla con la gravedad y se había caído, escuché más ruidos, golpes, estruendos y rasguños. Estaba parado en el pasillo del ala norte, tal vez a 6 metros de la unión con el edificio principal. Más allá del vestíbulo de entrada y el mostrador de recepción y a la vuelta de la esquina estaban las escaleras centrales y el acceso al sótano que había visto antes. De ahí parecía venir el ruido. «Stanley», grité en la oscuridad. Mi voz era un graznido débil y seco. El haz de mi linterna tembló, asustando al nuevo empleado, En los límites lejanos del haz de mi linterna, dedos larguiruchos, como las patas de una enorme araña, se curvaron alrededor de la esquina del pasillo junto al mostrador de recepción. Lentamente, una cabeza emergió a la vista, lo suficientemente alta sobre el suelo como para casi rozar el techo. Era alargada, con la piel del color del cuero enmohecido estirada sobre facciones esqueléticas. Pelo fibroso, oscuro y enredado colgaba de su cuero cabelludo como musgo español enfermo.
Sus ojos eran dos monedas en el fondo de un pozo estancado, que reflejaban un plateado apagado en el haz de mi linterna. Luego sonrió, revelando fila tras fila de dientes dentados y irregulares. Grité mientras me daba la vuelta para huir. Lo recuerdo, es extraña la forma en la que te quedas con algunas cosas cuando estás aterrorizado. Corrí en un pánico ciego, sin más plano propósito que el de poner tanta distancia entre mí y esa monstruosidad como fuera posible. Me persiguió, por supuesto, porque ¿por qué no lo haría? Eso es lo que hacen los monstruos, persiguen a la gente y luego la matan, generalmente de la manera más horrible y dolorosa posible. Podía oír el chasquido entrecortado de sus garras o talones o cualquier apéndice de pesadilla que tuviera por pie sobre las baldosas de linóleo detrás de mí. El sonido se hizo más fuerte, pero no me atreví a darme la vuelta para mirar. Al final del pasillo, pasé por una puerta de golpe y me encontré en las escaleras de emergencia. No había a dónde ir, salvo hacia arriba. Para cuando llegué al primer rellano, marcado con un letrero que decía cirugía, la cosa se estrelló contra la puerta de acceso de abajo. Me lancé al pasillo del segundo piso, esquivando algunas sillas de ruedas y camillas que habían quedado atrás mientras corría de vuelta hacia el edificio principal. A mitad del pasillo había una estación de enfermeras. Me metí debajo del mostrador y apagué mi linterna justo cuando escuché a la criatura irrumpir por la puerta de la escalera. Los sonidos de la persecución de la criatura se ralentizaron. Las garras o talones seguían chasqueando contra el linóleo, pero a un ritmo más deliberado y mesurado. Las luces de la calle brillaban débilmente a través de las ventanas sucias, proyectando la sombra de la criatura en un suave relieve sobre los gabinetes y los tableros de corcho en descomposición detrás de la estación de enfermeras. A medida que se acercaba, se detuvo justo al otro lado del mostrador, a solo una delgada lámina de madera contrachapada de chapa de separarnos. Sus dedos de araña se curvaron alrededor del borde de la encimera de formica astillada, con las puntas puntiagudas golpeando con impaciencia en la parte inferior del mostrador, a solo unos centímetros de mi cara. Me hormigueó la piel y pude sentir la sangre corriendo por mis venas. Me cubrí la boca con la mano. Suena demente, pero no estaba seguro si iba a gritar o a empezar a reír antes de que pudiera perder el control y descubrir qué ruido se estaba acumulando en mi pecho. La criatura resopló y se movió por el pasillo. Cuando los sonidos de sus pies sobre las baldosas se hicieron más débiles, me aventuré a asomarme por el borde del mostrador. La criatura se había movido por el pasillo, casi hasta la unión con el edificio principal. Tenía una forma vagamente humana y era tan demacrado que su estructura ósea sobresalía en nudos y protuberancias debajo de su piel. Y era enorme, de al menos 3 o 4 metros de altura. Estaba doblado casi por la mitad, arrastrándose torpemente para pasar por el pasillo y todo el desorden abandonado. Ahora entendía el consejo de Stanley sobre quedarme en los pisos superiores, con sus pasillos estrechos y techos bajos. Si esa cosa hubiera podido estirarse y correr, no habría durado ni 2 pasos. Mientras me deslizaba por detrás del mostrador para escabullirme en la otra dirección, la linterna en mi mano golpeó la pared con un suave clamp-mank. No fue un gran ruido, pero fue suficiente. La criatura se dio la vuelta, me vio, chilló mientras cargaba. Corrí de regreso a la escalera. Era mi única opción. Bajando las escaleras de 2 en 2, corrí por la puerta marcada como sala de pacientes y hacia el pasillo del tercer piso, metiéndome en la primera habitación abierta. Estaba vacía excepto por 2 armazones de cama y una cortina de privacidad de vinilo polvorienta que colgaba entre ellos. Había una ventana sobre cada cama, pero ambas estaban enrejadas. Detrás de mí, pude oír los pesados pasos del monstruo subiendo las escaleras. No había a dónde correr, no había tiempo para barricar la puerta y nada con qué hacerlo. Arrimé mi espalda contra la pared entre los armazones de las camas y me envolví en los pliegues de la cortina como un niño pequeño que se esconde debajo de las mantas del coco. Justo cuando la cortina dejó de susurrar, la criatura se metió a la fuerza en la habitación, gruñendo de frustración cuando no me vio de inmediato. Rompió uno de los armazones de la cama y luego pasó sus dedos con punta de estilete a través de la cortina justo por encima de mi cabeza, cortándola de la barra. La cortina se arrugó en el suelo.
Yo me arrugué con ella mientras el monstruo destrozaba el otro armazón de cama en un ataque de rabia. Me quedé muy quieto. No me moví ni hice ruido, incluso cuando el tapón de uno de los postes de la cama se salió y me golpeó en la sien con la suficiente fuerza como para hacerme ver estrellas. La criatura resopló y bufó por unos momentos antes de forzar su camino de regreso al pasillo. Permanecí en el suelo debajo de la cortina, quieto y en silencio, aspirando aire a través de mis dientes, reprimiendo la necesidad de gritar o reír. Me quedé debajo de la cortina hasta que estuve seguro de que la criatura se había ido. Por lo que sabía, podría estar al acecho en algún lugar del pasillo, pero necesitaba moverme. Mi cuerpo estaba literalmente vibrando de energía y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría quedarme quieto. Necesitaba encontrar un lugar para esconderme hasta la mañana o, mejor aún, tal vez podría llegar al techo, por encima del concreto y el acero que bloqueaba la señal de mi teléfono, y pedir ayuda. El resplandor de las luces de la calle que se filtraba por las ventanas era más tenue en el tercer piso, pero aún lo suficientemente brillante como para que pudiera moverme sin chocar o tropezar con nada. La escalera, sin embargo, estaba completamente a oscuras. Tuve que usar mi linterna, pero dudé, seguro de que tan pronto como la encendiera, vería esos ojos plateados y apagados reflejados en el haz. Tomando una respiración profunda y conteniéndola, con los músculos tensos para salir corriendo en cualquier dirección, hice clic en el botón. La escalera estaba vacía, nada arriba o abajo. Subí, arrastrándome más allá del cuarto y quinto piso. En la parte superior de las escaleras, encontré el acceso al techo. La puerta estaba encadenada y con candado. Revisé mi teléfono, aún sin recepción. No había nada que hacer sino volver a bajar. A unos 5 escalones por debajo del rellano del quinto piso, lo escuché. Un suave rasguño. El sonido de pies con garras rozando un escalón de concreto, viniendo de la oscuridad debajo de mí. Alumbré con mi linterna sobre la barandilla 2 pisos más abajo. Esos ojos plateados y apagados se clavaron en mí. La criatura emitió un gruñido tic-tac que sonó casi como una risa. Luego subió las escaleras a toda prisa. Me tropecé 2 veces en los 5 escalones que me tomó llegar al pasillo del quinto piso. No necesitaba ningún letrero para decirme que este había sido el pabellón de salud mental. La mayoría de las habitaciones estaban acolchadas e incluso vi una con lo que estoy bastante seguro de que era una máquina de electroshock. De nuevo, es tan extraño las cosas que se te quedan grabadas cuando corres por tu vida. Corrí por el pasillo, mi corazón golpeando contra mis costillas, y hacia el edificio principal mientras el sonido de la persecución del monstruo se hacía cada vez más fuerte detrás de mí. Me dirigía hacia las escaleras centrales, pero incluso en mi frenesí por escapar, me di cuenta de que era una mala idea. Si me estaba alcanzando encorvado en el pasillo estrecho, no duraría mucho en la escalera abierta. Me metí en la primera habitación que vi con una puerta de aspecto robusto y la cerré de golpe. Era la única opción que tenía. Había un cerrojo justo encima del picaporte. Lo eché. Debe haber sido un armario del conserje. Los estantes que revestían las paredes estaban vacíos, pero había un cubo de fregar galvanizado con un escurridor y un par de escobas de empuje en la esquina. Un carrito de lavandería estaba contra la pared trasera. Nada de eso me servía de nada. El estruendo del primer impacto de la criatura contra la puerta fue ensordecedor en la pequeña habitación. Pedazos de yeso cayeron alrededor del marco. Otro estruendo y pensé que escuché el crujido de la madera que se astillaba. Agarré el cubo de fregar, las escobas y el carrito de lavandería y los empujé todos contra la puerta. Estúpido, sí, pero no podía pensar en nada más. También intenté tirar los estantes, pero estaban atornillados a la pared. El sonido de la madera astillándose fue inconfundible en el tercer impacto. No me quedaba mucho tiempo. Hice girar el haz de mi linterna desesperadamente por la habitación, buscando algo, cualquier cosa, y fue entonces cuando lo vi. Un panel deslizante en la pared trasera, tal vez de 60 centímetros cuadrados. Agarré la manija y la levanté. Era un conducto de lavandería. Detrás de mí, la puerta del armario se abrió de golpe, estrellando el carrito, las escobas y el cubo contra la pared. Me zambullí de cabeza en el conducto.
A unos 2 metros de profundidad, me detuve abruptamente y luego comencé a subir. Alumbré la linterna entre mis rodillas y vi el brazo de la criatura. Se había metido en el conducto hasta el hombro y había logrado atraparme por el talón de mi zapatilla. Me apoyé de espaldas y con los brazos contra las paredes, tratando de alejarme, pero era demasiado fuerte. No importaba lo mucho que luchara, me arrastraba hacia arriba, mis manos y brazos sudorosos chirriando contra la chapa de metal del conducto. Doblando mis hombros hacia adentro y metiendo mi barbilla en mi pecho, apenas pude agarrar mi cordón de zapato colgante con la punta de mis dedos y jalar. Se desató. Mi pie se salió de mi zapato y me desplomé hacia abajo. Logré ralentizar un poco mi descenso presionando mis manos y pies contra las paredes, pero no mucho. Cuando golpeé el suelo inflexible de la lavandería 5 pisos más abajo, lo golpeé con fuerza. El mundo se volvió negro. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré en el extremo más alejado de una gran sala rectangular. Las paredes a cada lado estaban forradas con lavadoras y secadoras de tamaño industrial. La puerta en el otro extremo estaba abierta al resto del sótano. Desde la oscuridad de más allá, pude oír a la criatura merodeando, acercándose. Estaba atrapado de nuevo. Mi única opción era esconderme. Abriendo la puerta de una de las secadoras de carga frontal, vi que la canasta era lo suficientemente grande para que me metiera, pero la puerta en sí era de vidrio. Las lavadoras eran iguales y no tenía ninguna duda de que esos ojos plateados y apagados podían ver perfectamente en la oscuridad. Fue entonces cuando noté el espacio entre la pared y la parte trasera de las máquinas, lo suficientemente ancho para que alguien se metiera para dar servicio a las conexiones de agua y las rejillas de ventilación de la secadora. Apagué la linterna y me metí detrás de las secadoras. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el monstruo. Lo primero que hizo fue abrir de golpe las puertas de cada lavadora y secadora, asomándose a las canastas. Me habría felicitado silenciosamente por mi propia previsión, pero en ese momento estaba ocupado pellizcándome las fosas nasales. El polvo y la pelusa me hacían cosquillas en la nariz y sentí que un estornudo se acumulaba en la parte posterior de mis senos nasales. Esconderme detrás de las lavadoras habría sido la mejor opción. La criatura llegó al final de la fila y pareció deliberar durante un largo momento mientras yo me quedaba aguantando la nariz, incapaz siquiera de respirar. Justo cuando mi pecho comenzó a tener espasmos, la cosa gruñó y se alejó, golpeando con el revés a las lavadoras y secadoras a su paso. Golpeó la secadora detrás de la que estaba con la suficiente fuerza como para que su borde superior se estrellara contra la pared. Si no me hubiera agachado a tiempo, me habría aplastado el cráneo. Salir de ahí fue difícil, hacerlo en silencio fue aún más difícil. Algunas de las secadoras todavía estaban inclinadas contra la pared por los impactos y tuve que agacharme y arrastrarme de lado por debajo para pasarlas. Para cuando llegué al final de la fila, estaba completamente cubierto de polvo y pelusa. A juzgar por los sonidos que venían de la oscuridad, la criatura había salido de la lavandería y se había ido a la derecha. Yo fui a la izquierda, otro error en una noche llena de ellos. El pasillo terminaba en una puerta. Incluso antes de cubrir la lente de la linterna con mi mano, hacer clic en ella y dejar que una astilla de luz se escapara entre mis dedos, supe lo que diría el letrero, morgue. Era el último lugar en el que quería estar, y cuando estornudé, se convirtió en el último lugar en el que probablemente estaría. Algo de polvo o pelusa debió haber caído de mi camisa. El estornudo vino tan de repente que ni siquiera tuve la oportunidad de tratar de sofocarlo, y por supuesto, fue ruidoso, porque así era como iba mi noche. En la oscuridad, la criatura resopló y cargó de vuelta en mi dirección. No había techos bajos ni pasillos estrechos para ralentizarlo. Abrí de golpe la puerta de la morgue y me metí dentro. No tenía otra opción. ¿Estás viendo una tendencia aquí? He visto suficientes programas de escenas del crimen para reconocer una sala de autopsias cuando veo una. Había 3 mesas de acero inoxidable espaciadas uniformemente en el centro de la habitación. Sobre cada una, el plato de una luz de examen colgaba del techo en una armadura, todas goteando telarañas. Detrás de las mesas,
Las paredes estaban forradas con gabinetes y encimeras aún desordenadas con todas las herramientas necesarias para abrir a alguien y descubrir que lo mató. Lo que nunca había visto en una morgue de un programa del crimen era media docena de cráneos humanos dispuestos decorativamente en una mesa de trabajo como trofeos. Tuve que parpadear solo para asegurarme de que no me lo estaba imaginando, pero el del medio tenía una espada de samurái metida a la fuerza en la sien, con los extremos doblados hacia arriba como orejas de conejo. «Oh, esto es malo», gemí. En la parte trasera de la habitación, otra puerta, gruesa y aislada, estaba abierta. Conducía al congelador, un callejón sin salida al callejón sin salida. Los sonidos del acercamiento de la criatura se hacían más fuertes y no había otro lugar a donde ir. Una vez que entré, me di cuenta de que acababa de saltar de la sartén al fuego. En la esquina trasera, frente a una pared de cajones de almacenamiento para cuerpos, había una enorme pila de relleno de fibra viejo y espuma triturada. La cosa debe haber arrastrado todos los colchones que quedaban en el viejo hospital hasta aquí y los había destrozado para hacer una pila tan grande. En el centro había una depresión, que supe por intuición que era del tamaño justo para que el monstruo se acurrucara. Este era su nido o guarida o lo que sea que quieras llamarlo. Estaba atrapado en su dormitorio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No necesitaba tomarme el pulso para ver si todavía estaba vivo. Podía sentir la sangre corriendo rápida y caliente por mis venas. Quedándome sin tiempo, le eché un vistazo rápido a la puerta del congelador. No tenía cerradura y se abría hacia afuera, así que no había forma de atrancarla. Tiré de las manijas de un par de los cajones de cuerpos, pero no se movieron. No sé si había algún tipo de traba que no vi o si estaban oxidados. Di vueltas en un círculo frenético, agitando el haz de mi linterna espasmódicamente por la habitación. No había mostradores detrás de los que esconderse, ni cortinas de privacidad para acobardarse debajo, ni conductos de lavandería en los que zambullirse. Estaba realmente jodido. No recuerdo cuándo o cómo se me ocurrió la idea. Ni siquiera recuerdo haber pensado en ello. Simplemente lo hice. Me zambullí en el relleno de fibra donde estaba amontonado contra la pared y me enterré tan al fondo como pude. El hedor era horrible. Tuve que apretar los dientes contra mi reflejo de náuseas. Justo cuando apagué mi linterna, la criatura se anunció con un gruñido bajo y el chasquido de sus garras en el suelo de baldosas. Caminó de un lado a otro durante varios segundos, respirando pesadamente, antes de que escuchara el sonido de metal chirriando. Estaba abriendo los cajones de cuerpos, buscándome. Eso continuó por varios momentos antes de que sus pasos retrocedieran de nuevo a la sala de autopsias. Incluso bajo todo el relleno de colchón triturado, podía oírlo hurgando, haciendo resoplidos y resoplidos frustrados. Los ruidos de hurgar no duraron mucho, realmente no había mucho que hurgar ahí fuera, y la criatura regresó a la sala de almacenamiento en frío. Caminó de un lado a otro por un tiempo, el tic-tac de sus garras en el suelo de baldosas casi se volvía monótono. Entonces, de hecho, lo escuché bostezar. Un momento después, pude sentir el relleno del colchón siendo desplazado por el peso del monstruo mientras se arrastraba a su nido, esponjando y apisonando las fibras hasta que se sintió cómodo. Pronto, estaba roncando. Soy la cosa debajo de la cama del monstruo, pensé, y estuve peligrosamente cerca de estallar en carcajadas. Esperé, mordiéndome el nudillo, todavía luchando contra esa necesidad demente de reírme. Los latidos de mi corazón rugían en mis oídos, los músculos se tensaban bajo mi piel, listos para explotar con energía cinética. Todo mi ser estaba energizado para luchar o huir. Pulgada a pulgada, me abrí camino por debajo del relleno del colchón. Una vez libre, miré por encima del hombro hacia el sonido del zumbido bajo que hacía la criatura mientras roncaba. No había ventanas en la habitación y no iba a encender la linterna, así que aparte de los destellos que capté corriendo de él, nunca tuve una buena vista del monstruo. Arrastrándome a gatas, barriendo cuidadosamente el suelo frente a mí con la punta de mis dedos en busca de obstrucciones, salí del almacenamiento en frío, pasé por la sala de autopsias y volví al pasillo del sótano. Con la puerta de la morgue cerrada en silencio detrás de mí, finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para encender la linterna. Para entonces,
Las baterías se estaban debilitando, pero duraron lo suficiente para que encontrara las escaleras centrales y subiera al pasillo que conducía a la entrada principal. Los primeros rayos del sol naciente entraban a raudales por las ventanas mientras trotaba por el mostrador de recepción y a través del vestíbulo. Cuando abrí de golpe la puerta principal de vidrio esmerilado, me encontré cara a cara con Stanley. En una mano, sostenía una bandeja de cartón con 2 tazas de espuma de poliestireno y una bolsa de papel. Con la otra, levantó la reja de seguridad que cerraba la entrada. Noche dura, bromeó, mirándome de arriba abajo. ¿Qué le pasó a tu zapato? Balanceé el extremo contundente de la linterna Maglite de 3 celdas hacia su cabeza. Él bloqueó hábilmente el golpe. Traje café y donas, dijo, levantando la bandeja de cartón. Volví a balancear la linterna. Él la bloqueó de nuevo, esta vez torciéndola para que se saliera de mi mano y metiéndosela en el bolsillo trasero. Deja de hacer eso, me regañó. Harás que se me derrame el café. Grité una serie incoherente de obscenidades en su cara. Mi voz hizo eco en el edificio vacío detrás de mí y de repente me di cuenta de la cantidad de ruido que estaba haciendo. Me lancé fuera de la puerta y alrededor de Stanley, solo deteniéndome para mirar hacia atrás cuando estaba a mitad de camino de los escalones. Oh, no te preocupes, ya está dormido, dijo, bajando la reja de seguridad y cerrándola con llave. Sabes, a veces no sale de su nido durante días, incluso semanas, pero perdiste la virginidad en tu primera noche y sobreviviste. Buen trabajo. Tenía un buen presentimiento sobre ti. ¿Qué demonios, amigo? ¿Sabes lo del monstruo? Bueno, sí. Ese es mi trabajo. Encontrar gente para mantenerlo ocupado. ¿Te refieres a alimentarlo? Stanley cojeó hasta donde yo estaba en los escalones, me dio un café y se sentó, indicándome que me uniera a él. Sin saber qué más hacer, lo hice. Hay crema y azúcar si quieres. Solo tenían donas glaseadas. Espero que esté bien. Le lancé una mirada dura mientras vertía 4 cremas y 6 azúcares en mi taza con manos temblorosas. Nunca he sido de beber café, así que no sabía realmente lo que estaba haciendo. Stanley solo observó con las cejas arqueadas. ¿Qué? Le pregunté. Nada, sonrió. Toma todo lo que quieras. Yo lo bebo solo. El primer sorbo de mi café fue repugnante. El segundo fue delicioso. Agarré una dona de la bolsa y me metí la mitad en la boca. Soy más del tipo de persona de tostadas de aguacate, pero esa dona fue la mejor cosa que he comido. Stanley sorbió su café, haciendo una mueca ante el sabor. No tanto lo alimentamos como lo mantenemos entretenido, dijo. Quiero decir, sí, claro, de vez en cuando alguien muere, pero tratamos de evitar eso. El objetivo es mantenerlo ocupado. Alguien tiene que estar ahí todas las noches por si la criatura se despierta, para que tenga a alguien a quien perseguir. De lo contrario, se aburre y empieza a buscar una forma de salir. Eso es algo malo si sale. Tenemos un equipo regular para correr los pasillos, como lo llamamos, pero Russo tuvo un desafortunado accidente que dejó una vacante de último minuto en el horario y tuve que encontrar un reemplazo. Por desafortunado accidente, ¿te refieres a que se la comió? No, la atropelló un coche, se rompió la pelvis. ¿Y tú simplemente agarraste al primer idiota que entró por tu puerta y solicitó un trabajo? Él negó con la cabeza. Hubo otros 3 solicitantes. Te elegí a ti porque pensé que tenías la mejor oportunidad de sobrevivir y si las cosas no salían bien, serías el que menos se extrañaría. Oye, tengo padres. Tengo compañeros de piso. Si desapareciera, se darían cuenta. Sí, claro. ¿Pero te extrañarían? Me había atrapado ahí. Al menos podría ser un poco más específico en tus anuncios de búsqueda de personal. Stanley resopló, casi rociando café por la nariz. Sí, claro. Sostuvo sus manos como si estuviera enmarcando un titular de periódico. Se busca ayuda, cebo de monstruos. Pago y beneficios competitivos. No se necesita experiencia. Me encogí de hombros y me comí otra dona. Supongo que tenía razón.
¿Qué pasa?, pregunté, con la boca llena de azúcar y carbohidratos. Si sale, me refiero. ¿Alguna vez oíste hablar de la masacre de Mill Street? Me sonó familiar, algo que sucedió cuando estaba en la escuela secundaria o tal vez mi primer año, pero solo tenía recuerdos vagos del incidente. ¿No fue cuando un cártel de la droga destrozó a un montón de gente con machetes en algún tipo de guerra territorial o algo así?, pregunté. Esa es la historia que se publicaron en los periódicos, pero no era un cártel y no eran machetes, dijo Stanley, asintiendo hacia la entrada del hospital con la barbilla. Entonces, si esta cosa es tan peligrosa, ¿por qué alguien no la mata?, pregunté. Oh, la gente lo ha intentado. Armas, fuego, electricidad, virotes de ballesta sumergidos en agua bendita, lo que sea. Nunca termina bien. El último fue un tipo llamado Dwan. Había estado, corriendo los pasillos, durante unos 6 meses. Apareció con una espada de samurái una noche. ¿Una espada de samurái? ¿Puedes creerlo? Traté de disuadirlo, pero no estaba de humor para escuchar. Nunca lo volvimos a ver. Usualmente cuando la criatura atrapa a alguien, encontramos pedazos por la mañana. No con Dwan. Siempre me he preguntado qué le pasó. Abrí la boca para contarle sobre el cráneo que había visto en la sala de autopsias, pero decidí no hacerlo. En su lugar, agarré otra dona, mi tercera, y le arranqué un trozo al anillo con los dientes. Nos sentamos en silencio mientras yo me atiborraba de masa glaseada y Stanley sorbía y hacía muecas. Estaba empezando a sospechar que en realidad no bebía su café solo. Después de unos minutos, revisó su reloj y se puso de pie, cojeando por los escalones restantes antes de girarse para mirarme. Bueno, tengo que ir a la oficina, papeleo, ya sabes. Te veré el jueves por la noche a las 10:45. No llegues tarde. Negué con la cabeza con incredulidad. Amigo, no me voy a acercar a 10 millas de este lugar nunca más. Estarás aquí, se rió Stanley. Tengo un presentimiento sobre ti. ¿Qué presentimiento? ¿Qué presentimiento tienes sobre mí? ¿Te gustó? Es la primera vez que te sientes realmente vivo en años, y te gustó. Dime que estoy equivocado. Quería hacerlo, pero no pude. Que Dios me ayude, pero no pude. Bienvenido a la tripulación. Te veré el jueves, dijo antes de subirse a su camioneta y alejarse en una nube de escape teñido de azul. He estado pensando mucho en ello estos últimos 2 días. Tal vez soy un adicto a la adrenalina y nunca me di cuenta, o una de esas personas que se excitan al estar aterrorizadas. Tal vez es solo que, por primera vez en mi vida adulta, tengo un sentido de propósito. No lo sé y no me importa. Apenas he tocado mi teléfono. Estoy pasando tiempo fuera del apartamento y ya no necesito tomarme el pulso. Parece que he encontrado esa guía espiritual para iluminar mi camino de la que mi madre siempre hablaba, y es una monstruosidad de 4 metros que le mete espadas de samurái por los cráneos a la gente. Son las 10:15 del jueves por la noche. Estoy esperando frente a mi edificio a que el Uber me lleve a St. Luke's. Supongo que el presentimiento de Stanley sobre mí tenía razón después de todo. Deséame suerte.